Bueno, sí, en realidad actualmente es una recomendación del Fondo Monetario eliminar los subsidios, Ujú. porque ellos dicen que son distorsivos para la economía y aparte crean déficit fiscal. Ujú. Pero más allá de eso, desde el primer momento del gobierno de Cambiemos siempre pensaron en eliminar los subsidios al transporte porque ellos también lo consideraban un gasto inútil. Ujú. De hecho, lo han eliminado bastante, porque en la provincia en la ciudad de Buenos Aires, yo no sé si se acuerda, pero el subte valía 1 peso en diciembre de 2015 y ahora vale 10. Sí. Han ido eliminando. Pero, este, ¿Cuánto? hoy en la Argentina tiene más o menos 90.000 millones de pesos de subsidios al transporte en todo el país. Ujú. Y usted piense que, si bien es cierto que el grueso está entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Ujú. todas las provincias tienen 3 tipos de subsidios. Uno, que en realidad no las provincias, sino las empresas que operan el sistema de transporte. Uno es un precio de gasoil diferenciado que tiene un cupo, no es el total de lo Ujú. que gastan en un mes. Después hay un complemento salarial para los trabajadores de la UTA, Ujú. que más o menos alcanza el 40% del salario. Y después está lo que se conoce como SISTAU, que es el subsidio completo para el mejoramiento, cambio de unidades, esto y lo otro. ¿Qué? Cumple en general, pero se ha mejorado mucho, ¿eh? Se ha mejorado, por lo menos en la provincia de San Luis, ya no se ven esos colectivos de antes que estaban muy fuera de foco. Aparte, hay que pensar que eh, la vida útil del colectivo es poco y aparte la ley nacional te establece que vos tenés que sí o sí cambiar el colectivo con una antigüedad de 10 años. Ujú. Y muchas veces el no poder cambiarlo empieza a acarrear o que las empresas salen del sistema o que prestan el servicio con un colectivo fuera de la ley, por ende el seguro no cubre, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Si se elimina el 100% de los subsidios, Ujú. claramente la tarifa va a ser, para el bolsillo hoy del pueblo trabajador va a ser impagable. Ujú. Ese es el problema de fondo, porque esto es la misma, digamos, lógica que tuvieron con el tema del gas y la luz. Todo el mundo le avisó que iba a llegar un momento en que no se iba a poder pagar esa tarifa. De hecho, hay muchísima gente hoy que no puede pagar las boletas de gas, que han llegado 4, 5, 6 mil pesos. Pero eso no les hizo cambiar la política en materia de subsidios con respecto a la energía. Entonces, va a pasar más o menos lo mismo con el tema de transporte. O sea, hoy las empresas, a colación de el alza del dólar, la inflación, el último tramo del acuerdo salarial y demás, están todas pidiendo un aumento de tarifas. Ujú. Imagínate si encima le sumamos que no tengan más subsidios, que más o menos, el número es variable, por eso hablamos más o menos, debe en la provincia de San Luis debe llegar unos 220 millones de pesos al año. Ujú. Imagínate, te sacan 220 millones de pesos, de algún lado tiene que salir. Sí. Porque en definitiva, dentro del plan, digamos, de eliminación de subsidios, también en gran medida va a haber una liberación de tarifas, Ujú. porque aunque no nos guste, aunque sea de alguna manera muy antipático, pero las empresas normalmente, si no es rentable, no te prestan el servicio. Ujú. Muchos corredores de la provincia de San Luis, donde vos no conseguís empresas que quieren hacer el servicio en corredores donde el número de habitantes no da. Pero hoy de las empresas está dada por los subsidios, no por la tarifa. Ujú. Y bueno, la lógica del mercado es esto que yo te estoy diciendo. Ujú. Las tarifas van a ser seguramente
calculamos entre 2,5 y 3 veces. Es transporte para todos y otra cosa es el servicio regular. También estuve reunido con las empresas del servicio regular. Bueno, vamos. La prestación no, es así. Vos para acceder a los subsidios nacionales tenés que ser, no sé, tenés que haber ido 50 veces a Buenos Aires, demostrar el ADN del último abuelo, qué sé yo, cualquier cosa. Sí. Y aparte de eso, la Nación hace muchísimos años que estableció un número de corredores, la provincia de San Luis no te deja ampliar el número de corredores a los efectos del subsidio. Sí. Se va a decir, che, tengo 10 corredores, pero ahora necesito 12. Sí, bueno, abrilo, pero no hay subsidio para 12, son para 10. ¿Me entendés? Y cuando hay... Hola. Sí, lo escucho. En el caso de transporte para todos, que para que la sociedad nos entienda, es más un transporte social que lleva precisamente a esos lugares donde no hay un servicio de las empresas regular y demás. Bueno, ahí el transporte para todos cumple una función social. Entonces, hay una parte del subsidio que lo da la provincia y otra parte se paga con la tarifa que cobran. Exacto. Ahora, más o menos así es el sistema. ¿Qué va a pasar? Salgamos un segundo de transporte para todos. ¿Qué va a pasar con el transporte interurbano? Y aquellos transportes... No le escuché la pregunta. Fundamentalmente las empresas que prestan el servicio de transporte urbano, tanto salud, las más importantes. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, las empresas de servicio urbano también reciben subsidios. En el caso de Transpuntano, yo le diría que es una de las empresas que más subsidios recibe dentro del conglomerado de empresas de San Luis. Sí. Y la verdad que se le va a poner complicado desde el punto de vista tarifario, por un lado, y por el otro lado me da la impresión que se le va a poner muy complicado el tema del servicio gratuito que ellos prestan, porque eso también es subsidio que les llega a ellos. Así que es difícil saber el futuro de cualquier empresa sin subsidios de la nación. Sí, por supuesto, porque si bien Transpuntano, al ser una empresa estatal o municipal, indudablemente tiene un beneficio porque es la única que tiene la SUBE. Eso le ha permitido para mí tener un subsidio especial, y me parece a mí que si la nación finalmente, ojalá que no se haga, pero si finalmente decide eliminar los subsidios de transporte, creo que a la empresa Transpuntano le va a hacer un gran daño. De 10 pesos. Bueno, mire, es uno de los temas que plantean los concesionarios de San Luis de la Punta, porque el boleto acá en la ciudad anda en los 14 pesos, me parece, 13 pesos, y en la ciudad de Merced el urbano cuesta 17 pesos. ¿Por qué más caro? Eso depende de cada municipio, fija la tarifa. Sí. Pero usted piense que el urbano de Villa Mercedes cuesta 17 pesos, urbano, y el interurbano, San Luis La Punta, cuesta muchísimo menos. Sí. O sea, ¿y la vista? Ahí tenemos un reclamo de esa empresa que parece prima facie razonable que lo hagan. Ahora, si no hubiera subsidios de ninguna naturaleza, vuelvo a insistir en la hipótesis que el gobierno nacional finalmente acceda a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional
que es probable que lo haga, porque si no, no le va a seguir llegando el préstamo, y sí, se va a ir 25, 30 pesos. No, nosotros estamos dispuestos y abiertos siempre a todo tipo de diálogo y así lo hemos establecido en la primera reunión que tuve con todos. En esa reunión se establecieron cuáles eran los temas que ellos consideraban prioritarios a tratar y a ver cómo se resolvían, y quedamos en seguir con la agenda abierta, obviamente. En este caso, va a tener que comprar para cumplir con el cronograma de vacunación. No, mire, yo lo que hice fue un análisis global y general de lo que está pasando hoy en la Argentina y en la relación con las provincias. Primer punto, en relación a San Luis. No, primer punto, dentro de todas las recomendaciones que le hace el Fondo Monetario, hay algunas que son muy complejas, porque, por ejemplo, plantea el despido de los empleados públicos nacionales para reducir el déficit, ¿no? Y dentro de eso establece que no podría aumentar el salario más del 8%. Fíjese lo que estamos hablando, porque hoy acaban de dar la inflación de un solo mes está casi en el 4%. Sí, 3,7. Entonces, por un lado eso, ¿qué va a hacer la Nación? En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires se le hace complejo, entonces daría la impresión de que la estrategia va a ser despedir gente de las provincias, donde al ser menos la cantidad y menos la repercusión, van a sufrir más los empleados públicos nacionales que están en las provincias. En segundo lugar, también se establece entre los análisis que se han hecho en de alguna manera darle o para decirlo bien, ¿no? Tirarle las problemáticas a las provincias, porque ellos dicen que las provincias están en una situación más holgada que el gobierno nacional, cosa que no sé de dónde sale eso, porque uno sabe que el conjunto de las provincias argentinas tienen déficit, tienen una planta de empleados públicos mayor a la que necesitan, pero por una cuestión natural, porque en realidad la nación no hace nada para generar el desarrollo de muchísimas provincias. Y fíjese, yo comentaba que en la época del gobierno de Carlos Menem ya hubo una transferencia de servicios muy grande a las provincias, concretamente todo lo que tenía que ver con el sistema de salud y con el sistema educativo, que todavía estaba en manos de la nación, porque en todas las provincias había hospitales nacionales, escuelas nacionales y demás, que se transfirieron a las provincias y que finalmente nunca llegó la partida presupuestaria. O sea que la nación se desligó de todo eso, y si uno ve una provincia, entonces el sistema educativo está en manos de la provincia, el sistema de salud está en manos de la provincia, el sistema judicial está en manos de la provincia, el sistema de seguridad está en manos de las provincias. Uno por ahí se pregunta, en el caso de San Luis mucho más se nota, porque digo, ¿cuáles son las obras públicas nacionales que se hacen en San Luis? Entonces uno se pregunta, ¿por qué la nación, si no tiene todos estos servicios, sino que lo prestan todas las provincias, por qué administra tan mal? ¿Por qué siempre endeudada, siempre con déficit, siempre sacando deuda externa? Ese es el análisis que los argentinos nos debemos hacer, como para decir, che, resulta ser que ahora todos los problemas se lo quieren tirar a la provincia, y la nación, ¿con qué se va a quedar? Ahora, ¿cómo estamos con...? Mire, eso que por ahí es una gran discusión en algunos ámbitos, es re fácil de resolver, porque vos te tenés que ir a la ley
de 1988, todavía está Alfonsín cuando se hace la última ley de coparticipación federal. Luego de la reforma constitucional del año 94 se debía reformar la ley de coparticipación federal, nunca se cumplió. En esa ley que está vigente se establece que las provincias tienen que recibir algo así como el 55% de todos los impuestos que recauda la nación. Y nosotros hemos tenido gobiernos que nos han, estoy hablando de todas las provincias, ¿no? Que se han coparticipado el 25% y se ha quedado la nación con el 75%. En estos momentos ha mejorado un poco, pero está muy lejos, pero muy lejos de lo que establece la ley de coparticipación federal. Por eso, si realmente el gobierno quisiera ser federal, debería cumplir. La primera ley que hay que cumplir es la Constitución Nacional y después la ley de coparticipación federal. Bueno, no la cumple el gobierno nacional, de ninguna manera la cumple, y en el caso de San Luis mucho más todavía, porque nosotros al tener un fallo de la Corte sobre coparticipación, no sobre otros ítems, sino que en el caso concreto de San Luis, a nosotros nos dijo la Corte que teníamos razón en el juicio, que era por la mala distribución de la coparticipación. Entonces, hay que sumarle que nos liquidan mal a todas las provincias, más en el caso de San Luis, nos tienen que pagar el juicio. Bueno, todo eso no se cumple. Y la verdad, eso es lo que genera la distorsión, claramente. Sí, mire, si la ley de Alfonsín se cumpliera, la mayoría de las provincias estaría mucho mejor. Sí. Las provincias tienen que administrar pobreza, ¿no? Ahora, déjeme que le pregunte. Sí, Arturo, el servicio penitenciario, fíjese porque esto hay que decirlo así, el servicio penitenciario en realidad tiene un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación por el cual aloja los presos federales de la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario federal no tiene cárcel acá en la provincia de San Luis. Entonces se hace un convenio en las provincias donde no hay sistema penitenciario federal. Ese convenio, ellos fijan el monto y aparte de eso fijan o unilateralmente, digamos, deciden cuándo lo van a pagar. Entonces, no tiene un sistema de actualización. De hecho, hoy nos pagan 370, es decir, eso es lo que dice el convenio, 375 pesos por día por interno, cuando el costo real supera los 1.000 pesos. Entonces, esto es como tener un hotel. Vos tenés un hotel, vos tenés que poner el servicio, tenés que poner el edificio, tenés que el personal de limpieza, pagar los impuestos, todo, y yo, que soy el que alquila la pieza, digo, te voy a fijar el precio y voy a ver cuándo se me ocurre pagarte. Eso es la discriminación con la que actúa el gobierno nacional. Porque también nosotros podríamos decir un día, bueno, se acabó el convenio, que está previsto, que podamos notificarlo y decir, bueno, y los presos federales te los llevan a Mendoza o a donde te los reciban. No es la voluntad del gobierno provincial esa. Lo razonable en un sistema es que el gobierno nacional cumpla con las provincias, porque esto no nos pasa a San Luis solamente. Yo voy a los consejos federales de justicia y todas las provincias reclaman lo mismo, que les paguen los convenios por el cual mantienen los presos federales. Por ahí uno se queja mucho de la burocracia y en todos los gobiernos de burocracia.
Ahora, la burocracia del gobierno nacional es insoportable. Insoportable. En caso me preguntaba del PAMI, prestador de muy malas características con una población que es la que más lo necesita, que son los abuelos, ¿no? Entonces, cuando se cansan de peregrinar con el PAMI y con los hospitales que ellos tienen o sanatorios que ellos tienen, la cápita, van al hospital público, que es el único que lo va a atender. Bueno, pero eso el PAMI tiene que pagarnos a nosotros porque ellos reciben una cápita por cada afiliado. Sin embargo, ese es el monto más o menos, 80 millones de pesos, lo que nos está debiendo hoy el PAMI, y tampoco hay vía de solución. La primera consecuencia que tuvo no firmar el consenso fiscal, que hoy todos los gobernadores ya están arrepentidos de haberlo firmado, porque ninguno va a cumplir con el consenso fiscal, porque el consenso fiscal implicaba un acuerdo también donde iban a dejar de lado o iban a dejar de recaudar impuestos provinciales. Yo le pregunto si hay algún gobierno provincial que hoy esté dispuesto a cumplir esa parte del consenso fiscal. De ninguna manera. Pero la consecuencia directa que tuvo la no firma del consenso fiscal fue la sanción por no firmarlo, fue dejarnos de enviar el monto del Fondo Solidario de la Soja. Eso no nos mandaron más, y eso este año hubiera implicado por lo menos 250 millones de pesos. Por ejemplo, con la ciudad de San Luis o con la ciudad de La Punta, seguramente. Bueno, pero se hace. Y después lo que el reclamo que tienen es que ellos habían enviado una serie de ATN, aporte del Tesoro Nacional, que deberían haber ido a ciertos municipios que ellos discrecionalmente habían elegido. Y la verdad que el problema es que la dirigencia en general y también los funcionarios de Cambiemos a nivel nacional no leen las leyes, porque en definitiva la ley esta misma de la coparticipación federal es la que establece cómo se crea el fondo para los ATN y al mismo tiempo cómo dice claramente que le corresponden a las provincias. Bueno, ellos violando la ley los mandaron direccionados. Nosotros no hicimos caso porque tenemos autonomía. ¿De qué manera nos acomodamos que nos puede llegar a tocar vivir? Va a pasar, porque para mí va a pasar finalmente, con el transporte, como todo lo que tiene que ver con el PAMI, con el ANSES y con muchos otros temas, o con el mismo deuda del servicio penitenciario, son las cosas que los dirigentes de Cambiemos en la provincia de San Luis tienen que explicar. Poggi, Ricardo, Cacás y compañía les gusta estar en la foto, pero no les gusta estar en los problemas. Y finalmente los problemas los termina siempre resolviendo, como puede, el gobierno de la provincia. Pero lo que el pueblo tiene que saber es que finalmente todos estos derechos que se consideraban adquiridos se van perdiendo, se van a ir perdiendo. Eso es lo que yo quise decir con el tema de las vacunas, porque que pongan en discusión el tema de la vacuna en un país como la Argentina, que gracias al sistema de calendario nacional de vacunación y todo el esfuerzo que se ha hecho, se han erradicado una enorme cantidad de enfermedades, que podamos estar hoy discutiendo perder esos derechos es porque el pueblo finalmente va a tener que salir a luchar por esos derechos, porque el gobierno de Cambiemos, atrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a entregar los derechos del pueblo argentino, y no se van a lograr sin lucha.
Es la realidad argentina. No lo digo. Si quiere, a ver. le hago un numerito en 2 minutos. Sí. En los últimos meses, 50% de evaluación. La inflación que iba a ser del 10, ya está, en el último año superó el 30%. La inflación sobre alimentos básicos y medicamentos supera el 50% en lo que va del año. A eso súmele el tarifazo de luz y gas, que la gente ya no puede pagar, y cuando no lo pueda pagar la clase media, quiero ver de qué se disfraza Macri. Bueno.